para finalizar la mañana, la fuerte, tenemos con nosotros a Remedios Roqueta Buf, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, organizadora de estas jornadas y dinamizadora de la actividad del departamento. Es una experta, como podéis haber supuesto a la vista de sus intervenciones, es una experta en Derecho del Trabajo y deporte profesional, autora de diversos manuales, de diversas monografías, la última del año 2011, de multitud de artículos, algunos muy recientes, publicados en la revista Jurídica del Deporte, investigadora principal en distintos proyectos de investigación vinculados a la aplicación del derecho al trabajo en el ámbito deportivo, el último concretamente centrado en un estudio comparado del régimen laboral y de seguridad social de los deportistas profesionales. Es decir, yo creo que es la persona indicada para explicarnos cómo afecta la reforma laboral de 2012 a la relación de trabajo del deportista profesional. Muchas gracias, Pilar. Bien, antes de empezar con lo que sería mi intervención, ¿se oye? Quería subrayar lo relativo que es todo, porque lo de los topes a los salarios se puede justificar por diferentes razones. Una de ellas es el equilibrio de la competición. Pero si se trata de conseguir el equilibrio, podemos trabajar en dos campos, uno el de los gastos y otro el de los ingresos. Entonces, ¿por qué la tarta de los derechos de la televisión se tiene que repartir de forma desigual? Pueden tomar medidas. Luego, por otra parte, lo que sí que es cierto es que muchos equipos españoles se han fichado, como lo han fichado, muy por encima de sus posibilidades. Y luego no pueden hacer frente a las deudas. Y luego se declaran en concurso. Y entonces los jugadores amagan o convocan huelga. Y una huelga de un equipo en la competición, pues ya altera el resultado de la competición oficial. Por tanto, esto puede perjudicar gravemente la competición oficial. De ahí, ciertamente, pues hay que tomar medidas, porque además, por lo que se ve, son muchos los equipos, los clubes, que están muy mal. Y con la reforma de la ley del deporte, pues en fechas relativamente cercanas en el tiempo, si no están al corriente del pago las deudas con los jugadores, van a bajar de categoría. Entonces, son muchos los intereses en juego, muchas las aristas, muchas más, lo señalable, muchas más. Y entonces, lo que queremos con estas jornadas es, primero, que a través del mundo del deporte aprendáis derecho, y segundo, veáis la relatividad de todo, cómo el derecho trata de conciliar los intereses, y eso son muy complicados, muy complejos. Y ahora vuelvo a mi intervención, que versa sobre la reforma laboral. Vamos a ver en qué medida los deportistas se pueden ver afectados por la reforma laboral del año 2012. Y efectivamente, aunque la ley 3/2012 en ningún momento se refiere a los deportistas profesionales, resulta que el Estatuto de los Trabajadores rige con carácter supletorio del Real Decreto 1006. Por consiguiente, es posible, ya lo veremos en qué punto, en qué medida, en la medida en que la reforma laboral del 2012 modifica el Estatuto de los Trabajadores, si en un punto concreto ese Estatuto se aplica supletoriamente a los deportistas profesionales, evidentemente se verán estos afectados. Bien, veamos pues los cambios que introduce la reforma laboral de 2012 agrupados por modalidades de contratación, medidas de flexibilidad interna y medidas de flexibilidad externa, esto es la excepción. En cuanto a las modalidades de contratación, el famoso contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que como sabéis se caracteriza porque no es un indefinido, es un falso indefinido, es una falacia, un eufemismo, porque durante 364 días, los 364 primeros días del año de vigencia del contrato, a pesar de ser indefinido, la empresa sin previo aviso y sin alegar ni tener que justificar ni pagar nada, puede desistir del contrato. Ya me diréis qué contrato indefinido es. De hecho, ya resulta que las empresas están desistiendo de los poquitos contratos indefinidos de este tipo que se han celebrado. Bien, este contrato por tiempo indefinido, cuando se concerta con algunos colectivos, pues
está apoyado por importantes incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social. Pues bien, no se puede utilizar en el ámbito del deporte profesional porque es indefinido y el contrato de trabajo deportivo siempre de este modo. Segundo, en cuanto al contrato a tiempo parcial, la reforma laboral admite que en lo sucesivo los trabajadores a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarias, a pesar de que su jornada está por debajo de la jornada a tiempo completo. Muy bien, esta medida tampoco tiene apenas repercusión en el ámbito del deporte, porque el deportista profesional es trabajador a tiempo completo, porque la profesión del deporte requiere un esfuerzo y una dedicación a tiempo completo. Y luego, por otra parte, trabajador a tiempo parcial es aquel que realiza una jornada inferior a la que rige a tiempo completo en su sector de actividad. Y en este caso, el término de comparación no será la jornada a tiempo completo general, sino la jornada a tiempo completo en la modalidad deportiva del deportista y en un equipo de la misma categoría. Por tanto, es muy difícil encontrar trabajadores a tiempo parcial en rigor en el deporte. Luego tenemos el contrato para la formación. El contrato para la formación, que este sí que puede, ya veremos en qué medida, tener incidencia los cambios que se han introducido en el ámbito del deporte profesional. Bien, en el mundo del deporte tenemos unos pocos deportistas profesionales, por ejemplo, si nos fijamos en el fútbol, y luego una gran cantidad de deportistas aficionados. Dentro de estos deportistas aficionados podemos encontrar lo que son los jóvenes, la cantera, las jóvenes promesas, que algún día, si no se lesionan, parece que van a llegar a ser profesionales, y luego una gran cantidad que empiezan por afición o con aspiración a ser profesionales, pero que va pasando el tiempo y no, desgraciadamente, pues no triunfan. Y entonces, estos, por la práctica del deporte profesional, reciben unas compensaciones, que pueden ser de diferente cuantía, 200, 300, 400, 500, 600, a veces vemos más cantidades mayores, y son aficionados. Licencia de aficionados y no firman contrato de trabajo ni se les da de alta a la seguridad social. Los clubes de origen los tratan como aficionados que no son trabajadores. Bien, esto a partir de una sentencia del Supremo del año 2009, de 2 de abril, pues puede quedar en entredicho, porque el Supremo, en un caso en el que un jugador venía a cobrar una cantidad mensual de 210 a 250 euros, poquito, sentó la siguiente doctrina. Este jugador, su club, el que le pagaba esa cantidad tan exigua mensual, de 210 a 250, oscilaba, no pudo demostrar en juicio que esas cantidades mensuales obedecieran a la compensación de ningún gasto que tuviera el jugador con ocasión de la práctica del deporte. Desplazamientos, traslados, estudio, ropa localizada de deporte, etc. No lo pudo. Entonces entendió el Supremo que eso era salario, retribución, compensación por la práctica del deporte, y entendió que era un asalariado, un deportista profesional. Y esto significa que el club de origen le tiene que formalizar un contrato de trabajo, y lo que es más delicado, darle de alta en la seguridad social y cotizar como un trabajador. Y esto encarece el tema. Entonces, esto, pues algunos clubes de primera, pues se pusieron, a partir de esa sentencia, una vez analizada por sus asesores, a regularizar la situación de sus carteras y formalizar contratos, darles de alta a la seguridad social. Pero hay otra gran cantidad de clubes que no lo han hecho, porque claro, si lo hacen ya, se supone que desaparecen porque no pueden. Bien, pues en este contexto, estos clubes, a partir de la reforma laboral, sí que se pueden beneficiar de la modificación que ha experimentado el contrato para la formación. En la Ley 3/2012, esa ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 11, a su vez ha sido desarrollada por el Real Decreto 1329/2012 de 8 de noviembre. Bien, ¿cómo queda el contrato para la formación? Hasta que en nuestro país la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, la edad máxima para celebrar este tipo de contratos se eleva desde los 25 hasta los 30 años. Esto es importante.
La duración de este contrato para la formación, que antes estaba, de la reforma del 2012, oscilaba entre un mínimo de 1 año y un máximo de 2, aunque en determinados casos se podía prorrogar por otros 12, pasa a ser de un mínimo de 1 año y un máximo de 3. En tercer lugar, la formación teórica, que se debe dispensar en este contrato para la formación, la puede dispensar la propia empresa, en sus instalaciones, con sus equipos, en este caso por los clubes. Pero los clubes tienen que acogerse al sistema y cumplir las formalidades que marca el Real Decreto. Estos contratos para la formación tendrán, durante la vigencia de su contrato, una reducción importante de las cuotas a la seguridad social que las empresas, en este caso los clubes, le van a abonar por los trabajadores. Y esa reducción depende del volumen de la plantilla de la empresa, en este caso del club. Hasta 100 trabajadores, hasta 250 trabajadores si tiene la empresa, entonces la reducción es del 100%. Si tiene 250 trabajadores o más, entonces la reducción es del 75%. Bien. Esta es, en líneas generales, la regulación del contrato para la formación, que si la aplicamos al mundo del deporte profesional puede ser útil porque los clubes se ahorran en los costes de la seguridad social y luego también, que no lo he dicho antes, al poder dispensar la formación teórica en la propia empresa, se pueden acoger ayudas y de este modo lo que los clubes pagan mensualmente por el concepto de cuota por formación profesional por sus deportistas, esta cantidad puede revertir después a los clubes. Bien. Con todo, la regulación de este contrato sigue sin gustarme. ¿Por qué? Porque me parece que se pueda celebrar este contrato para la formación con jóvenes que pueden tener 29 años y permanecer en esta situación hasta los 33, me parece un despropósito. Cierto que hay unas reglas que pueden evitar un poco los abusos, porque según la ley, una empresa no puede celebrar este tipo de contratos para contratar a un trabajador que haya desempeñado el mismo puesto de trabajo durante 12 meses. Por consiguiente, un club o entidad deportiva que haya tenido en su plantilla a un deportista profesional como aficionado, pero que ha sido realmente como profesional, pues no lo podrá contratar más tarde bajo esta modalidad de contrato para la formación. Esto por aplicación de la ley 3/2000. Y si se trata de una entidad que contrata a otro jugador que viene de otra entidad deportiva, pues también tiene que tener en cuenta que según el artículo 6 del Real Decreto 1529/2012, no puede celebrar este tipo de contrato para la formación con un trabajador que disponga de la titulación requerida para el puesto de trabajo. Esto es, aplicando el caso que nos ocupa, no podría acogerse a esta modalidad contractual si el trabajador viene de otro club en el que ha trabajado como deportista profesional. Bien, pero con todo, la regulación no se ajusta mucho a la singularidad del ámbito deportivo y el legislador español podría dirigir su mirada a otros ordenamientos como el francés o el portugués, donde sí que se contemplan contratos para la formación para los jóvenes jugadores, que se combinan además con la posibilidad de pactar promesas de contrato y derechos de formación a favor del club que forma a los jugadores. Bien. Pasemos a las medidas de flexibilidad interna. Pues bien, la reforma laboral del 2012 introduce cambios en aras a favorecer la flexibilidad interna de las empresas en los siguientes puntos: la movilidad funcional, la distribución irregular de la jornada de trabajo, la movilidad geográfica, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción temporal de la jornada. Veamos cómo los cambios que se incorporan en estos puntos pueden incidir en el ámbito del deporte profesional. Empezamos por la movilidad funcional. La ley laboral del deporte profesional, el Real Decreto 2006 no regula la clasificación profesional ni la movilidad funcional.
no lo regula la clasificación profesional, porque esta depende de la regulación de las licencias federativas. Y como la regulación de las licencias federativas es un tema de códigos que regulan las federaciones, pues el 1006 no entra. Si aplicamos el concepto de grupo profesional laboral, que maneja la legislación laboral, al ámbito del deporte profesional, en el caso concreto al ámbito del fútbol, pues habría que entender como grupo profesional en el ámbito del fútbol cada una de las divisiones, la primera división, la segunda A, la segunda B, la tercera regional, cada una de ellas. Bien. Dicho esto, vamos a ver los márgenes de maniobra de los clubes para cambiar las funciones de sus jugadores, de sus deportistas, antes y después de la reforma laboral. Antes de la reforma laboral, cuando un club o entidad deportiva, al igual que cualquier otra empresa, quería cambiar al jugador profesional de puesto, tenía que respetar unos límites generales. Y es que, en primer lugar, el jugador debía estar en posesión de la titulación profesional académica necesaria para el desempeño del puesto nuevo. Se tenían que respetar sus derechos de formación y promoción profesional, segundo límite, y tercer límite, se debía respetar la dignidad del trabajador del deporte. Estos son tres límites genéricos a cualquier tipo de cambio de funciones. Segundo lugar, ya nos colocamos en los supuestos de la movilidad que conocemos como horizontal, que es el cambio de funciones dentro del mismo grupo profesional. Este cambio de funciones podía llevarse a cabo sin necesidad de que la entidad alegara ninguna causa, ninguna justificación, y por tiempo temporal o permanente. Y así, los clubes, un equipo, podía cambiar la demarcación del deportista profesional sin ningún problema. Y él no podría decir, no, que yo soy delantero centro, que yo soy media punta, que yo soy... Eso no entraba dentro de los límites de la movilidad funcional de los clubes. Segundo supuesto, la movilidad funcional fuera del grupo profesional, la vertical, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, fuera del grupo profesional. Esta debía estar justificada en razones técnicas u organizativas, justificada. Es decir, el club, para respetarla o imponerla al jugador, debía estar en condiciones de poder alegar razones de tipo técnico o organizativo. Segundo lugar, tenía que ser temporal, el cambio de funciones fuera del grupo profesional tenía que limitarse al tiempo estrictamente necesario para atender esas razones técnicas o organizativas. Y tercer límite, si la encomienda de funciones era hacia abajo, es decir, a un grupo profesional diferente del jugador, entonces las razones de tipo técnico u organizativo tenían que ser imprevisibles, perentorias, es decir, el club no tenía por qué, tenía que haber estado en condiciones de haber previsto de antemano esa eventualidad. Pues bien, de acuerdo con estas reglas, pues cualquier club podía escribir temporalmente a cualquiera de sus jugadores de la primera plantilla al equipo filial, temporalmente, ¿de acuerdo? Sin que éste pudiera decir ninguna vulneración de sus derechos. Así lo señaló el Supremo en una sentencia de 15 de marzo del año 1983. Pero ese cambio tenía que ser temporal. Luego tenemos, en tercer lugar, la movilidad funcional extraordinaria, que es aquella que se produce fuera del grupo profesional y que es de carácter permanente. Pues bien, en ese caso, los clubes o entidades deportivas, al igual que las empresas, necesitaban un acuerdo con el trabajador, con el deportista, o en su defecto necesitaban seguir los trámites previstos para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y en este caso, si no había acuerdo y el club adscribía de forma permanente a un club de la primera plantilla, al equipo filial o al de promesa, se lo hacía de forma permanente,
Pues entonces, según la normativa en vigor, en ese momento, el jugador podía acogerse al artículo 51A del Estatuto de los Trabajadores, según el cual el trabajador, en este caso el deportista, podía alegar que el club incumplía gravemente su contrato porque imponía una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que mermaba sus derechos de formación o promoción profesional o incluso su dignidad. Y así lo señaló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 14 de junio del año 1993. En este caso era un jugador de la CBE al que su equipo pasó al equipo filial con carácter permanente. Y entonces reconoció que el club había incumplido su contrato y que el deportista se podía acoger a la extinción del contrato por la vía del 51A, que le da derecho a una indemnización equivalente al despido en proceso. Vamos a ver ahora cómo han cambiado las cosas. Primero, os acordáis que decía, hay unos límites genéricos que juegan para todo tipo de movilidad funcional, para cualesquiera. Esos serán que el deportista debía estar en posesión de la titulación académica o profesional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo nuevo. Segundo, los derechos de formación y promoción profesional. Y tercero, la dignidad de este. Pues bien, estos tres se mantienen, el primero y el tercero. Desaparece de un plumazo como límite de la movilidad funcional de los deportistas y de los trabajadores el necesario respeto de los derechos a la formación y a la promoción profesional del deportista. Segundo, en cuanto a la movilidad funcional, dentro del grupo y descendente, bueno, la movilidad funcional dentro del grupo, sí, dentro del grupo, ya me estoy ya con dentro del grupo que podría ser ascendente o descendente, se mantiene el mismo régimen, salvo un punto. Cuando es descendente, el club de origen tenía que estar en condiciones de alegar razones técnicas o organizativas que justificasen el cambio temporal, y además se necesitaba que las razones técnicas u organizativas fueran perentorias o imprevisibles. Ahora esta exigencia última desaparece. Por tanto, el club o entidad deportiva podrá designar a un jugador de la primera plantilla temporalmente a la segunda plantilla, que es una movilidad funcional descendente por razones técnicas u organizativas, aunque hubiera podido prever esa identificación. Y por último, cuando es una movilidad funcional fuera del grupo de carácter permanente, que en ese caso la empresa necesita el acuerdo con el trabajador, con el deportista o en su defecto, ir al artículo 41 del estatuto para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En ese caso se abre al jugador la posibilidad de acudir al 51A del estatuto, entendiendo que la empresa incumple su contrato, y a pedir al juez que le autorice la extinción del contrato con derecho a la indemnización por despido procedente. Pues bien, aquí los cambios son dos. En ese caso, el supuesto de que el club, repito, adscribe al jugador a la plantilla de las promesas de modo permanente. De modo permanente. Pues bien, en ese caso, con la reforma laboral, se abren dos posibilidades para el deportista. Primera opción, que antes no existía, y es que, según el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el deportista perjudicado por el cambio puede pedir la rescisión de su contrato con derecho a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio con el tope de 9 mensualidades. Y segunda, esa opción no la tenía antes. En contrapartida, se reduce el campo de aplicación de la segunda opción, que era entender que la empresa incumple gravemente el contrato y pedir al juez la rescisión del contrato con derecho a la indemnización improcedente. En este caso, según la reforma laboral, solo jugará esta opción cuando la modificación no haya respetado el artículo 41, esto es, no se justifique, y se menoscabe la dignidad del deportista. La dignidad.
no los derechos a la formación o promoción profesional del deporte. En todo caso, hay que decir una cosa, y es que en el caso del deporte profesional, este tipo de movilidad cuenta con un límite específico, y es que el jugador, como he dicho antes, tiene que estar en posesión de la titulación necesaria para desempeñar el puesto de trabajo. Esto es, debe estar en posesión de la licencia federativa. Entonces, si el equipo a un jugador de su primera plantilla lo degrada, lo ascribe a la plantilla de los filial o de las promesas, en un momento en el que está cerrado el periodo para pedir la licencia federativa de los jugadores, y lo baja de categoría a un equipo para el que no tiene la licencia federativa para jugar, entonces el club está incumpliendo el deber de ocupación efectiva del deportista, y este podría pedir la rescisión del contrato por un incumplimiento grave del club de sus obligaciones, con derecho a una indemnización equivalente a la del despido o disciplina. Si no cuenta, si ese cambio de funciones, esa pase de la primera a la segunda plantilla, se efectúa en un periodo durante el que está ya cerrado el mercado para pedir las licencias. Se introducen en segundo lugar medidas para favorecer la flexibilidad, la distribución irregular de la jornada de trabajo. Muy sencillamente, según la reforma laboral, con carácter supletorio de los convenios colectivos, resulta que las empresas tienen a su favor una especie de una bolsa anual equivalente al 10% de la jornada del trabajo anual, que pueden ir colocando y exigiendo a los trabajadores a lo largo del año, sin necesidad de respetar el tope de las 40 horas semanales. Solo tienen que respetar el tope de las 9 horas diarias y los descansos diarios de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, el descanso semanal y el vacacional, y con un preaviso de 5 días. Esto es que mi empresa, vuestra empresa, con un preaviso de 5 días, pues puede ir modulando las horas de trabajo cuando las va a pedir en esos porcentajes. Bueno, esto, en principio, es una regla de la que también se podrían beneficiar los clubes, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el ámbito del deporte, lo que es la jornada de trabajo de los deportistas está fuertemente condicionada por el calendario de la competición oficial, que viene dado de antemano al principio de la temporada, y porque luego resulta que el tema de la jornada ya está regulado en los convenios colectivos con una gran flexibilidad a favor de los clubes y entidades deportivas, que no necesitan de esta regla para ir adaptando, modulando la jornada de sus jugadores a sus necesidades. Tercer cambio en materia de movilidad flexible interna. Cambio en la movilidad geográfica. Los traslados, los cambios de puestos de trabajo que implican para el jugador, para el deportista, un cambio de la residencia. Bien. En 1006, como bien digo, el 1006 no alude para nada a los traslados, y no alude para nada porque la lectura del año 1985 no tenía ningún sentido. Pero con la creciente mercantilización del deporte profesional, pues ya no es tan extraño el supuesto en el que un jugador se pueda ver afectado por un cambio de residencia, un cambio de puesto de trabajo que implique un cambio de residencia. Me explico. Pueden producirse fusiones de clubes. Y lo que es más importante, las normas deportivas en alguna modalidad admiten la cesión entre clubes de los derechos a participar en las competiciones. Cuando esto se produce, cuando un club vende su plaza en la competición oficial a otro club, que puede ser de otra localidad, o a veces de la misma localidad, pero ya no nos interesa si es de la misma localidad, pues tenemos que ver las circunstancias del caso concreto. Pero muchas veces, en mi opinión, esto entraña una transmisión de empresas.
porque la plaza es elemento fundamental para que el nuevo club pueda proseguir la actividad empresarial. Y a mi modo de ver es una transmisión de empresas. Y según la legislación laboral, el nuevo club tiene que subrogarse los contratos de trabajo deportivos del anterior. Por tanto, los trabajadores tendrían que seguir mantener la plantilla del anterior. Pero como está en otra localidad, puede exigir un traslado. En este caso, los jugadores afectados por el traslado podrían acogerse a la legislación laboral general, artículo 40, y este artículo 40 reconoce a favor del trabajador afectado por un traslado y con cambio de la residencia, le reconoce la posibilidad de no aceptar el traslado y de extinguir su contrato con un derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un tope del salario de 12 mensualidades. En este contexto, si nos colocamos en la posición de los jugadores, pues lo tienen muy fácil. Si están bien cotizados y tienen ofertas, van a pedir la rescisión y además con la indemnización, diezmando el potencial del club. Entonces no tiene mucho sentido que se dé esta situación. En cualquier caso, si se diera esa posibilidad, debemos saber que la legislación laboral tras la reforma ha flexibilizado las causas en virtud de las cuales la empresa puede imponer el traslado y luego también ha introducido algunos cambios en la regulación de este tema. Bien, pasamos a la modificación de las condiciones de trabajo, el cuarto punto, que enlaza un poco con lo que ha señalado su exposición Pilar. Tú abordabas el tema desde un punto de vista táctico y yo lo abordaré desde un punto de vista dinámico. Ya tenemos fijadas las condiciones de trabajo por convenio, acuerdo de empresa, de club o contrato, y ahora los clubes entienden o alegan que esas condiciones convencionales les ahogan, son muy onerosas, no las pueden mantener y quieren rebajarlas, modificarlas, descolgarse. Entonces, vamos a ver qué posibilidades tienen, cuáles son los mecanismos de que se podrían para ir ajustando las condiciones de trabajo convencionales o pactadas en el contrato a las situaciones económicas por las que atraviesa. Bien. Entonces, aquí tenemos que distinguir y vamos a ir de menos a más, aunque paradójicamente el ajuste en términos absolutos puede ser a la inversa, es decir, puede ser la merma para el deportista, puede ser muy superior en el primer escalón, que es el que voy a ver, que en el segundo, pero vamos a ver. El caso de Ronaldo, Messi, bueno, esto es no porque parece que están bien los clubes de origen, ¿no? Bien, pero me refiero al salario individual pactado con un jugador o al salario pactado en un club, mediante un acuerdo entre el club y los representantes de los jugadores, en virtud del cual se mejora el salario convencional. He de decir una cosa, los salarios de convenio, si los comparamos con el dinero que se genera en el ámbito del deporte profesional, son ridículos. El problema no está en los salarios de convenio, no son ellos los salarios de convenio los que asfixian a los clubes, no. Los que pueden ser excesivos, dadas las circunstancias actuales de algunos equipos, que están bastante mal, son los salarios pactados a nivel individual. Y en su caso a nivel colectivo, pero tampoco. Son a nivel individual, las fichas de algunos jugadores estrella. Bien, volviendo. Entonces, me voy a colocar el primer supuesto. El club ha pactado unos salarios con los jugadores a nivel individual o a nivel colectivo, a nivel del club, a través de normas que no son convenios colectivos, FETEN, porque no se han mandado a publicar al boletín oficial correspondiente. Y entonces, en este caso, los clubes deben saber que si quieren modificar esas condiciones de trabajo, deben acudir al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Pero claro, alguno puede decir, bueno, el 41 juega en el ámbito del deporte profesional. Y ciertamente hay argumentos a favor
de la tesis de que no puede jugar. Me explico. El 1006, el Real Decreto 1006, en ningún momento alude o se refiere al tema de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que se regulan en la legislación laboral en el artículo 41. No se refiere. Por consiguiente, como no se regula este extremo, acudimos al artículo 21 del 1006 y nos dice: en todo aquello que no se regule en esta norma, regirá con carácter supletorio la legislación laboral general. Ojo, siempre y cuando sea compatible con la naturaleza especial del deportista profesional. ¿Qué ocurre? Que podemos aducir, y si yo representara al deportista, lo haría, que en el ámbito del deporte profesional cuentan mucho las singularidades. Y de ahí las singularidades de Ronaldo, de Messi, de... no, mi favorito, pero me va a saltar. Mi favorito, ¿cómo está? ¿Y de Barcelona? Iniesta, claro, por Dios. Iniesta, mi favorito. Bien, cuentan mucho las singularidades. Y de ahí que el 1006 llame constantemente al contrato individual para regular las condiciones de trabajo. Siendo así, si el contrato de trabajo deportivo tiene un papel estelar, porque dice la norma reguladora de esta relación laboral especial, y porque haya su razón de ser en las singularidades de cada deportista, debería regir en toda su extensión aquella máxima del Código Civil que dice que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes contrarias. Esto es que un santamitral que se vaya no se quita. Una vez pactado eso, pues unilateralmente no lo puedes modificar. Esa sería la tesis que podría argumentar, construir el deportista y su defensa. Si me coloco la lógica del club, diré, bueno, sí, cierto, el 1006 no se refiere específicamente a la modificación sustancial, pero hay un artículo, el artículo 16.2, que regula la extinción del contrato por voluntad del jugador por un incumplimiento del club. Y este artículo nos reenvía al Estatuto de los Trabajadores, artículo 50, para determinar qué comportamientos o qué incumplimientos del empleador pueden justificar la extinción del contrato por esta vía. Y el artículo 51A del Estatuto alude como causa de extinción del contrato de trabajo en general y por la revisión del artículo 16 del contrato de trabajo deportivo determinadas modificaciones sustanciales que causan determinado perjuicio en el jugador. Antes, las que menoscababan su dignidad o sus derechos de formación profesional, tras la reforma laboral, las que están injustificadas o menoscaban la dignidad del jugador. Bien, si estas modificaciones sustanciales permiten extinguir el contrato, a su contrario, el resto de modificaciones sustanciales es que entran dentro del ámbito de poder de dirección del club. Por tanto, podríamos pasar en este artículo 16 para entender que sí que cabe la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de origen contractual. Y desde esta lógica, que con todo es discutible, por lo que he dicho al principio, deberíamos saber, o el jugador debería saber primero, que tras la reforma laboral el legislador ha flexibilizado las causas en virtud de las cuales las empresas, en este caso los clubes, pueden modificar sustancialmente las condiciones de trabajo. A partir de la reforma no hace falta que se alega una razón de tipo económico, no hace falta que alegue pérdidas actuales o previstas, una disminución de los ingresos o de las ventas. Basta con que esté en condiciones de alegar que el cambio de la condición de trabajo le proporciona una posición competitiva en el mercado mejor o que gana en productividad y por tanto, bien. Además, con la reforma laboral, por esta vía, las empresas pueden modificar la cuantía salarial pactada
Antes no lo podían hacer, ahora sí. Y tercero, que ha modificado el criterio de distinción de la modificación sustancial individual y la colectiva. A partir de la reforma laboral, la distinción entre individual y colectiva depende del número de deportistas afectados por el cambio, utilizando los mismos parámetros que utiliza el legislador para distinguir entre despido objetivo individual o plural y despido colectivo. Entonces, resulta que, aplicando estas reglas, pues el club alega que mi ficha es muy alta, solo va a tocar la ficha del jugador. Como es una modificación individual, no es colectiva, porque solo se toca el contrato de uno, pues entonces la empresa decide unilateralmente, notifica con un preaviso al trabajador, deportista y a los representantes. Este solo tiene la posibilidad de recurrir la decisión individual, la sentencia es irrecurrible y no cabe ninguna impugnación colectiva. Entonces imaginaros el perjuicio. En este contexto, el jugador al que le bajan la ficha, importante, que además a lo mejor se lo han hecho a mitad de temporada, cuando al principio de la temporada renunció a otras ofertas mucho más seguras y mejores, menuda papeleta. En este caso, el consejo que se le daría a darle, porque además tenéis en cuenta que a mitad de temporada ya estará cerrado el mercado de fichajes, o si no está cerrado, sus posibilidades de ser contratado de nuevo con otro club son ilusorias, y si lo contratan van a aprovechar las circunstancias y le van a apretar en las condiciones económicas. En ese caso, la única solución que tiene es, por el consejo que se le daría, sería primero recurrir la medida, el cambio, la rebaja salarial, recurrirla por injustificada. Entonces sería un proceso judicial, acabar una sentencia. Y entonces, a partir de esa sentencia, se abrirá la posibilidad de que pueda acogerse a una posibilidad que existe, que es extinguir el contrato con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con el tope de salario de 9 meses. Vale. Ahora nos colocamos en el segundo escalón. El club lo que no puede soportar son los salarios de convenio o las condiciones de trabajo pactadas en convenio. Aquí la reforma laboral también ha introducido algunos mecanismos, dos mecanismos que permiten a las empresas descolgarse de los convenios colectivos del sector. En el ámbito del deporte profesional tenemos 5 o 6 convenios colectivos: el del fútbol profesional, el del baloncesto profesional masculino, baloncesto profesional femenino, balonmano, ciclismo y fútbol sala, que no aparece publicado. Pero no aparece publicado en el boletín oficial del Estado, con lo cual no tiene valor normativo. Estos convenios colectivos, algunos están en vigor, porque todavía estamos dentro del periodo de vigencia pactado. Otros fueron denunciados. Y cuando un convenio colectivo ha sido denunciado es porque se va a emprender la negociación para renovarlo. Y en el interín, desde que deja de estar en vigor la denuncia hasta que se firma el nuevo, ¿ok? ¿Entendéis? En ese interín, en el que se encuentra el convenio del fútbol y el de baloncesto desde la década de los 90, que se está en fase de ultraactividad desde tiempos inmemoriales. Pues bien, en el interín se prorroga el contenido del convenio colectivo anterior, ¿no? Hasta que se firma un nuevo. Muy bien. La reforma laboral ha modificado esta regla, porque a partir de la reforma laboral, lo que se conoce como la ultraactividad del contenido normativo de los convenios colectivos renunciados y vencidos hasta la firma del nuevo, ahora se ha limitado a un año. Un año a partir de la denuncia del convenio colectivo. En el caso de que el convenio como el del fútbol hubiera sido denunciado antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, de la ley 3/2012, ese periodo de vigencia de ultraactividad de un año se computa a partir de la entrada en vigor de la ley 3/2012, que estará cuando entró la ley, que no me acuerdo, el 7 de junio. Pues
El convenio del fútbol profesional está en vigor hasta esa fecha. A partir de esa fecha desaparece, a salvo que él diga otra cosa, y en algunas materias el propio convenio del fútbol prevé su retroactividad. Es decir, que a partir de ahí habrá un problema. Mañana, por ejemplo, el abogado de la ACE, que es valenciano también, ha sido alumno de esta facultad, nos contará cómo está el convenio colectivo, está denunciado y no quiere la liga firmar el nuevo. Claro, cuanto más espere, pues a partir de julio, que ya no habrá convenio colectivo, entonces ya tendrá un margen de maniobra y una libertad para pactar a partir de cero mucho mayor, por eso no lo están renovando. Bien. En cualquier caso, y al margen de este tema, pues nos podemos encontrar con que para un club o una entidad deportiva, pues un convenio colectivo del sector resulte especialmente oneroso y no pueda soportar. Pues bien, la reforma laboral ha previsto unos mecanismos en virtud de los cuales las empresas, en este caso los clubes, podrían descolgarse de los convenios colectivos del sector. Bien. Estos mecanismos tienen, ya se me he comido el tiempo, sí, prácticamente. Bueno, pues estos mecanismos están previstos en el artículo 84.2. Es impensable porque requiere un acuerdo con la representación de los futbolistas o jugadores del club, y en la mayoría de los clubes, en rigor, no hay representantes legales de los deportistas elegidos conforme a la legislación laboral. Y la segunda vía, la del descuelgue del artículo 82.3, esa, que en ese caso la inexistencia de representantes se puede solventar porque hay una vía para que los jugadores de la plantilla elijan de entre ellos una comisión de hasta 3 que negocie con el club. Por lo tanto, se solventa la inexistencia de la representación de los deportistas conforme a la legislación laboral. Pues es difícil que los jugadores den su acuerdo al descuelgue que propone el club. Para estos casos en los que no hay acuerdo con la representación de los jugadores, el club puede acudir a la comisión paritaria del convenio colectivo del que se quiere descolgar. Es impensable que la comisión paritaria donde está la AFE, por ejemplo, si hablamos del convenio de fútbol, autorice el descuelgue salarial de un club. En segundo lugar, si la comisión paritaria del convenio fracasa este intento, se prevé que la empresa, en este caso el club, acuda a los sistemas de solución extrajudicial de los conflictos previstos con carácter general. Pero estos sistemas de solución extrajudicial no juegan en el ámbito del deporte profesional. Le quedaría al club una última oportunidad, que es acudir a la Comisión Consultiva Nacional de los Convenios Colectivos. En esa comisión está prevista la posibilidad de un arbitraje. De hecho, se están autorizando ya descuelgues. La semana pasada el descuelgue de Europa, del convenio de Europa, se autorizó un descuelgue de Europa de un 15% de los salarios previstos en el convenio. Pues aquí un club podría elegirse como última solución para descolgarse del salario de Europa. Bien. Y por último, en cuanto a la extinción de los contratos, esto sí que con 5 minutos lo digo, aquí los cambios fundamentales de la reforma han sido, por un lado, que se ha rebajado el coste del despido improcedente por varias razones, porque se han eliminado los salarios de tramitación si la empresa opta por la no readmisión del trabajador despedido. Y luego la indemnización se ha rebajado con carácter general de ahora en adelante de 45 días de salario por año de servicio con un tope de 42 mensualidades a 33 días de salario por año de servicio con un tope de 24 mensualidades. Bien, esta rebaja del coste del despido improcedente del que van a poder beneficiarse las empresas, sin embargo, no es trasladable al ámbito del deporte profesional porque el Real Decreto 1006 prevé reglas específicas para determinar el monto indemnizatorio del deportista profesional despedido improcedente. Y estas reglas desplazan las reglas generales. Pero hay otros cambios en materia de extinción operados por la Ley 3/2012
que sí que les afecta. El principal es la flexibilidad, la mayor facilidad que tienen las empresas para despedir por razones económicas, cuando despiden colectivamente. Basta que todos lo hemos visto todos los días en los medios de comunicación, en los medios de información. Despido colectivo para aquí, despido colectivo para allá, vemos que es mucho más fácil porque la causa económica se ha flexibilizado y aquí no va a quedar ni Dios ni el apuntador. Bien, a este paso. Segundo, otra razón de la mayor flexibilidad de los colectivos económicos, de la que también se van a beneficiar, en su caso, o se podrán beneficiar los clubes, es de la supresión de la autorización administrativa. Antes, las empresas o los clubes que quisieran extinguir colectivamente los contratos de trabajo de su plantilla por razones económicas, sabían que o contaban con el acuerdo con la representación de los trabajadores o en su defecto precisaban la autorización de la autoridad laboral, que siempre intentaba proteger a los trabajadores. Ahora, esa autorización administrativa se ha suprimido y en ese contexto se mantiene la fase de negociación-consulta y en su defecto decide la propia empresa. Y si los trabajadores y o sus representantes, mejor dicho, los representantes, primero, y en su caso que los trabajadores no están de acuerdo con el despido colectivo, lo pueden impugnar colectivamente en sede judicial, los primeros, los representantes, y son los jueces, mejor dicho, la sala de lo social, el TSJ o la sala de lo social, la Audiencia Nacional, los que comprobarán si existía causa o no para despedir. Como sabemos todos, pues estas dos medidas han determinado que los despidos colectivos económicos sean mucho más fáciles y estas medidas sí que pueden beneficiar a los clubes que pasen por dificultades económicas. Y ya, esto es lo que quería decir, básicamente. Muchísimas gracias, René. ¿Alguna intervención, alguna pregunta sobre la situación, cómo afecta la reforma a los deportistas? Sí. Bueno, yo Animaros, si tenéis preguntas, es el momento, la ocasión para denunciar la dignidad, que si la tenéis, y formularlas. Yo quería apuntar, nada, siempre una apreciación respecto al contrato de formación, que si los trabajos, digamos que no son de deportistas, ya puede ser criticable, en este caso deportistas, esto le va a 33 años, más aún por la corta duración. Y luego la pregunta, la que sería, bueno, como has comentado, en el despido improcedente no se aplican los 33 días, sino que se aplica unos parámetros del decreto especiales. En el caso de despidos económicos, ¿se aplican los 20 días o hay está ahí establecida otra indemnización? No, aquí la general 20 días de salario por año de servicio con el tope del salario medio. Que claro, eso ya... ¿Se han producido despidos económicos colectivos en el deporte profesional español? No, ¿verdad? O sea, supresión de contratos de plantillas. Es cierto que se facilita la modificación, la rebaja de la cuantía salarial por la vía del 41 del Estatuto de los Trabajadores. Pero yo creo que puedo decir, no las tengo todas conmigo porque se puede actualizar. ¿Por qué? Yo porque creo que, a ver, tú contratas a un jugador, una estrella, le pactas un salario contractual, este jugador estrella ha renunciado a varias ofertas y ahora le cambian las condiciones de trabajo pactadas. Yo es que a mí me llama mucho la atención, yo no lo sé. Aquí los jugadores de la laboral son 12 años, ¿eh? Sí, pero ¿qué límite aplicas ahí? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Si aplicas el 41, lo aplicas. Y si no, es que no cabe. Por eso lo que no tengo tan claro es que quepa, yo no lo sé. Ahí.
creo que es un abuso, vaya. Que ahora he pensado y lo voy a buscarlo porque creo que sí que ha habido en Hércules sí que hubo un expediente de regulación de empleo a 5 jugadores. Hubo uno que... Se despidieron a 5. Sí, a 5 jugadores. Eran 20 trabajadores del club, pero 5 de ellos eran jugadores. El concurso, ¿no? Sí, entonces sí que ha habido un expediente de regulación. Yo quería hacerte una pregunta, porque hace poco vi un caso curioso de chavales muy jóvenes que debutan en primera división en países sudamericanos y tal. Supongo, la pregunta sé que va a ser que no, pero aquí no se podría dar el caso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un jugador muy famoso ahora, Radamel Falcao, debutó creo que con 13 años en la Liga Colombiana. Entonces yo creo que aquí no se podía dar de ninguna de las maneras, ¿no? Porque el fútbol es profesional. Bueno, sí, porque pueden pedir la autorización de la autoridad laboral. O sea, por debajo de los 16 años no se puede trabajar. Claro, no, Falcao debutó con 13. Pero, por ejemplo, está previsto para los niños actores que puedan trabajar con autorización, entonces sí que podría darse el caso. Sí que se puede ver. Messi, que es un niño estrella, pues con 15 años no se pide la autorización. Vale, la autoridad laboral. pensaba que era que no. Otra cosa es que para los toreros se diera la autorización. Por eso los niños toreros españoles se van a México. Porque yo soy de la autoridad laboral, como voy a dar una autorización para un niño que se juega la vida, pero en el mundo del deporte sí que los actores, los niños que salen en las series, en las películas, que tienen la autorización, son también trabajadores. Artistas trabajadores, pero trabajadores. Una temporada hasta entrar a la edad. O para X partidos. Hay una normativa de la federación que lo prohíbe por especialización temprana. Pero prohíbe que la del fútbol. Sí. Prohíbe alinear el partido de competición oficial A menores de 15 años. de 15. Sí. Pero O sea, de que 15 a 16 pide la autorización laboral para poder participar. ¿Me entiendes o no? La normativa federativa del fútbol lo impide taxativamente hasta los 15. Y de los 15 y 16 tienes que tener en cuenta que la legislación laboral no te permite trabajar. En este caso pides la autorización de la autoridad laboral. Tendrían que pedir los padres y a la autoridad laboral y con un objetivo determinado.